A los 42 años, Nonito Donaire, quien alguna vez fue una superestrella en el mundo del boxeo, ahora se encuentra en una batalla por su vida. Conocido por su velocidad electrizante, su poder de knockout y una carrera legendaria que abarcó múltiples categorías de peso, Donaire fue considerado uno de los mejores que jamás haya pisado un ring. Pero hoy, está en condición crítica, enfrentando una pelea muy diferente a las que lo hicieron campeón. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Desde sus humildes comienzos en Talibón, Bohol, en Filipinas, Nonito Donaire trazó un camino impresionante hacia la cúspide del boxeo mundial. Nacido el 16 de noviembre de 1982, creció en un entorno donde el boxeo era parte del día a día. Su padre, Nonito Donaire Sr., quien también fue boxeador, lo introdujo al deporte desde muy joven y se convirtió en su primer entrenador. Mientras muchos niños de su edad disfrutaban de juegos en las calles, Nonito pasaba horas en el gimnasio, aprendiendo meticulosamente los fundamentos del boxeo. Su habilidad innata, combinada con una determinación feroz por destacar, lo hicieron sobresalir rápidamente en los torneos amateur del país. A los 18 años, Donaire se convirtió en profesional y no tardó en captar la atención del mundo del boxeo. Su etapa amateur fue destacada, acumulando cerca de 300 victorias con apenas 19 derrotas, lo que le otorgó una base sólida al iniciar su carrera profesional. Su velocidad de manos, su excelente técnica de pies y un temido gancho de izquierda lo convirtieron rápidamente en un contendiente serio. Ascendió velozmente en las clasificaciones, conquistando títulos en las categorías más ligeras. Fue en 2007 cuando Donaire se hizo notar globalmente al derrotar de forma contundente a Vic Darchinyan, arrebatándole el cinturón de peso mosca de la FIB. Desde ese momento, su estatus como campeón quedó firmemente establecido. Cada victoria fortalecía su confianza, y su mezcla de carisma, talento y estilo vistoso lo transformó en un ídolo del público. No solo era un boxeador técnico, era un artista del ring que sabía entretener, provocar, y siempre lo hacía con una sonrisa inconfundible. Esta fusión de espectáculo y habilidad lo impulsó a convertirse en una de las principales figuras del boxeo internacional. Antes de cumplir los 30 años, Nonito Donaire ya era considerado una de las mayores estrellas del deporte. Tras dominar la división de peso mosca, dio el salto al peso gallo, conquistando cinturones en diferentes divisiones. Su estilo ofensivo, precisión quirúrgica y sincronización excepcional lo convirtieron en un rival temible. Entre 2011 y 2013, vivió su etapa de mayor esplendor, sumando cinturones de organismos como el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. También incursionó con éxito en el peso supergallo, logrando importantes victorias ante oponentes de alto nivel como Jeffrey Matebula y el veterano Jorge Arce. En 2012, se consolidó como el rostro principal del boxeo ligero y fue incluido en la lista de los mejores libra por libra del planeta. Donaire era admirado por su capacidad para adaptarse a distintos estilos de pelea, por su potencia en ambas manos y por la inteligencia táctica que demostraba sobre el ring. Se convirtió en una figura admirada, no solo por su técnica, sino también por su espíritu deportivo y humildad fuera del cuadrilátero. No obstante, su atractivo no residía únicamente en sus logros deportivos. Su personalidad vibrante, su gusto por el espectáculo y su facilidad para conectar con el público lo convirtieron en una figura mediática. Participó en campañas publicitarias, programas de televisión y acuerdos de patrocinio. Algunos llegaron a compararlo con Manny Pacquiao, aunque Nonito mantenía una identidad propia. Su arrogancia en el cuadrilátero, combinada con una simpatía natural fuera de él, reforzaron su popularidad. En 2013, su enfrentamiento con Guillermo Rigondeaux, pese a terminar en derrota, lo consolidó aún más como uno de los nombres esenciales del boxeo contemporáneo. Su legado ya se perfilaba como duradero. Sin embargo, tras los reflectores y la actitud desafiante, se gestaba una historia distinta. A medida que avanzaba su carrera, comenzaron a emerger las señales de declive. Al entrar en sus 30, Donaire ya no era el joven explosivo que asombraba con su velocidad y poder. Aunque seguía siendo competitivo, su físico comenzaba a mostrar desgaste. En 2016, su derrota ante Carl Frampton marcó un punto de inflexión.
No fue solo una caída más en su récord, sino una señal de que tal vez su etapa en la élite estaba llegando a su fin. Aunque conservaba técnica y valentía, la velocidad en sus puños y la agilidad en sus pies empezaban a disminuir. La potencia de sus golpes, antes demoledora, ya no era tan letal. Pero los obstáculos no eran solo físicos. Donaire también enfrentaba retos mentales y emocionales. Las exigencias de mantener su estatus, los conflictos internos y la presión del deporte comenzaron a afectarlo profundamente. A pesar de las dificultades, no cesó en su empeño por recuperar su nivel, pero sus actuaciones se tornaron irregulares. El púgil que una vez parecía imparable, ahora batallaba por reencontrarse con su mejor versión. La decadencia fue paulatina pero evidente. Aunque persistía en el ring, su energía parecía ir menguando. Pese a todo, Donaire no claudicó, decidido a demostrar que aún tenía la capacidad de pelear entre los grandes. Sin embargo, el dolor físico, unido a sus tensiones personales, empezaban a pesar cada vez más. Mientras el mundo celebraba su ascenso, en la intimidad Donaire lidiaba con los costos de la fama, las responsabilidades familiares y sus propias heridas. La exposición mediática, que al principio fue fuente de motivación, se convirtió en una carga constante. Las expectativas de sus seres queridos, de sus seguidores y del ambiente boxístico se intensificaron, resquebrajando la seguridad que alguna vez lo definió. Aunque proyectaba seguridad, siempre fue consciente del peso que llevaba. Ser un símbolo nacional, especialmente en Filipinas, era tanto un orgullo como una presión inmensa. Su esposa Rachel fue su pilar emocional durante toda su trayectoria, pero incluso sus relaciones más cercanas comenzaron a verse afectadas. Los logros materiales y la fama, que en otro tiempo parecieron premios, comenzaban a sentirse como el precio de su paz mental. Las dificultades emocionales de Donaire fueron reconocidas públicamente. En varias entrevistas, expresó sus temores, su lucha con la pérdida de identidad y el aislamiento que conlleva la celebridad. Adaptarse a la vida fuera del cuadrilátero fue un desafío constante, con preguntas sobre su legado y su lugar en el mundo. Las presiones de mantener una imagen pública exitosa y las responsabilidades familiares generaban un impacto profundo. La estabilidad económica futura, el sustento de sus seres queridos y su propia salud se convirtieron en fuentes continuas de ansiedad. A medida que su rendimiento en el ring se volvía irregular, aumentaban las dudas sobre su capacidad para seguir siendo el sostén familiar, lo que amplificaba la presión psicológica que lo envolvía. No obstante, Donaire se negaba a rendirse. En 2019, con 36 años, protagonizó un regreso admirable en un momento en que muchos consideran el retiro. Su participación en la World Boxing Super Series, WBSS, representó una oportunidad única para mostrar que aún tenía gasolina en el tanque. Aunque no era el favorito, sorprendió al mundo con una renovada determinación. Su victoria sobre Ryan Burnett, a través de un nocaut espectacular, fue una clase magistral de boxeo, recordando a todos el porqué de su grandeza. Fue una actuación que evocó los mejores momentos de su carrera, llena de poder y precisión. Tras esa victoria, se impuso con autoridad a Stephon Young, pero fue su enfrentamiento con Naoya Inoue lo que marcó su gran resurgir. Aunque cayó derrotado, la batalla fue épica. Una guerra de 12 asaltos, donde Donaire exhibió valentía, resistencia y técnica. Su desempeño fue tan impresionante que, pese a perder, recuperó el respeto y la admiración del mundo boxístico. Esta actuación reavivó su leyenda, demostrando que aún tenía algo por ofrecer. Sin embargo, también expuso el precio físico de su esfuerzo. La contienda contra Inoue lo dejó maltrecho, reflejando el alto costo de sus años como profesional. A pesar del dolor, Donaire siguió adelante, evidenciando su incansable espíritu competitivo. Sin embargo, debajo del brillo de ese resurgir, se ocultaba la cruda verdad. Su cuerpo había sido empujado más allá de sus límites. Las décadas de intensa preparación, combates exigentes y esfuerzo continuo empezaban a pasarle factura de forma irreversible. Las lesiones se hicieron más frecuentes y persistentes, y la recuperación se volvía más lenta. Donaire comenzó a sufrir dolencias crónicas y un cansancio físico permanente. Los estragos de años de recortes de peso extremos, impactos reiterados y un ritmo implacable eran cada vez más notorios.
Su movilidad y velocidad ya no eran las de antes. A pesar de múltiples intervenciones quirúrgicas, su cuerpo no lograba recuperarse del todo. El daño acumulado era evidente, y aunque su espíritu seguía luchando, la realidad física se imponía cada vez con más fuerza. Uno de los aspectos más alarmantes del deterioro físico de Donaire fue su condición neurológica. El boxeo, con su inherente brutalidad, deja secuelas profundas. Y como muchos pugilistas antes que él, Nonito comenzó a mostrar indicios preocupantes de daño cerebral. Problemas de memoria, pérdida de equilibrio y reflejos ralentizados eran señales claras de que enfrentaba las consecuencias del traumatismo craneal repetido, lo que apuntaba a un posible caso de encefalopatía traumática crónica, CTE. Esta posibilidad golpeó con fuerza tanto a su entorno como a él mismo, evidenciando que el costo de su trayectoria gloriosa podría haber sido más alto y más inmediato de lo esperado. Para el año 2020, la continuidad de Donaire en el boxeo ya era incierta. Aunque aún competía, su estado físico comenzaba a mostrar estragos imposibles de ignorar. El guerrero que había brillado por su precisión y elegancia en el cuadrilátero ahora se encontraba inmerso en una lucha mucho más íntima y silenciosa. La sombra de su leyenda comenzaba a opacarse, marcada por el precio de haber entregado cuerpo y alma por la gloria deportiva. Al llegar a los 40 años, las secuelas físicas y mentales de su carrera eran cada vez más visibles. Su capacidad de mantenerse competitivo durante la segunda mitad de sus 30 fue admirable, pero los efectos acumulativos de los combates intensos y las lesiones finalmente se impusieron. Las manos firmes que alguna vez fulminaron rivales ahora se agitaban con temblores, producto de la artritis. Su característico desplazamiento ágil se volvía cada vez más rígido, y su poder de puños, que lo había definido durante años, ya no mostraba el mismo impacto. A la par de los padecimientos físicos, su salud mental también se veía comprometida. Donaire fue cada vez más abierto sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. El desgaste no era solo físico, sino emocional y psicológico. Las batallas en el ring se habían extendido a su interior. Lo que una vez fue una carrera repleta de conquistas, ahora parecía envuelta en incertidumbre. A través de redes sociales y entrevistas, Nonito fue revelando su crisis personal. Habló sin filtros sobre la pérdida de identidad, el miedo a no tener un propósito más allá del deporte y el vacío emocional que lo rodeaba. Las expectativas externas se convirtieron en un peso constante y el espejo le devolvía la imagen de alguien que ya no podía alcanzar los estándares que lo habían convertido en ídolo. Su vínculo con el boxeo era tan profundo que, al fallarle el cuerpo, también comenzó a desmoronarse su sentido de sí mismo. Aún con todo esto, Donaire no dejó de luchar. Mantenía la esperanza de redimirse, tanto en lo deportivo como en su vida personal. Pero el paso del tiempo no se detenía, y sus reservas físicas se agotaban con cada intento de regreso. Fue en 2019 cuando sorprendió al mundo con una de las remontadas más memorables de su carrera. A los 36 años, ingresó a la World Boxing Super Series, un torneo reservado para la élite del boxeo mundial. Era una apuesta arriesgada, considerando los años de duros combates y cirugías acumuladas. Pero su espíritu inquebrantable y una renovada motivación lo impulsaron a tomar el reto con una convicción arrolladora. La WBSS reunía a nombres de primer nivel, entre ellos Naoya Inoue, considerado uno de los mejores libra por libra del momento. El primer combate de Donaire fue contra el campeón Ryan Burnett, a quien venció con un knockout fulminante que dejó atónito al público. Fue un recordatorio poderoso de su talento y dejó claro que su fuego aún ardía. Después, venció con contundencia a Stephen Young. Pero la prueba definitiva llegó en la final, cuando enfrentó a Inoue. Fue una contienda feroz, una guerra sin cuartel que duró los 12 asaltos. Aunque Donaire terminó perdiendo por decisión unánime, su actuación fue tan valiente y técnica que muchos lo aclamaron como uno de los combates más épicos de su carrera. La pelea sirvió para reafirmar su legado, mostrando que el corazón de campeón seguía latiendo con fuerza. No obstante, también marcó el fin de su paso por la élite del boxeo. A pesar de su admirable esfuerzo, el castigo acumulado y las limitaciones físicas eran cada vez más evidentes. Su cuerpo ya no podía responder a las exigencias del más alto nivel. Con cada nuevo intento por volver, su organismo parecía ceder un poco más.
Las consecuencias de años en el cuadrilátero no tardaron en manifestarse en una crisis médica sin precedentes. En 2024, apenas un año después de haber mostrado signos de renacimiento, su salud se desplomó drásticamente. Informes confirmaron que Donaire había sido ingresado de urgencia al hospital por fallas cardíacas, daño en órganos vitales y complicaciones severas derivadas de décadas de desgaste físico. La noticia sacudió a su familia, amigos y a toda la comunidad del boxeo. Aquel guerrero que inspiró a millones estaba ahora luchando por algo mucho más esencial: su vida. El dolor fue profundo, especialmente para su esposa Rachel y sus hijos, quienes habían estado a su lado en cada etapa del viaje. El hombre que un día les prometió todo, ahora se encontraba ante la posibilidad de perder no solo su salud, sino también su legado. Este giro dramático en su vida sirvió como un llamado de atención sobre los peligros ocultos del boxeo. El mismo deporte que lo había elevado al estrellato ahora lo había dejado al borde del colapso. Nonito, quien fue transparente sobre sus problemas dentro y fuera del ring, se convertía ahora en símbolo de los costos humanos de esta disciplina. En su cama de hospital, rodeado de máquinas y médicos, la historia de Donaire se tornaba más dolorosa, pero también más real. Su trayectoria, marcada por glorias inmensas y caídas devastadoras, se convirtió en un testimonio vívido del sacrificio detrás del éxito. Aunque el futuro sigue siendo incierto, y nadie puede asegurar si volverá a recuperarse del todo, o si podrá reconectar con el mundo del boxeo, lo que ya está claro es que su legado está sellado. No solo por sus títulos mundiales o sus actuaciones inolvidables, sino por la fuerza de voluntad que demostró hasta el final. Aunque el boxeo continúe su curso y nuevas figuras ocupen el centro del ring, para la familia de Nonito Donaire, esta lucha será eterna. Pero hasta aquí llega este triste reporte del oscuro pasado del boxeo. Nos vemos en un siguiente video.